Yo vengo de campamento scout, llegué anoche tarde y hace 8 días estuvimos acampando en un campo en el medio de la nada, a 10 kilómetros de la falda. No teníamos ni luz ni señal, así lujo, era un lujo fantástico. Los chicos jugaban en el aire libre, teníamos el sol, la montaña, el río y jugaban como la gente antes, que para ellos era todo algo nuevo, porque están acostumbrados a vivir en un mundo con wifi, con celu, con pantalla, con todo, y bueno, de repente no tenía nada. Y el primer día costaba, mi celu se queda sin batería. Ya está, va a estar sin batería toda la semana, mi amor. Así, no, pero después se entraron en onda y pasaron un crack. Así era, gracias a Dios no pasó nada grave, pudieron disfrutar y bueno, desde anoche ya estoy en la ciudad y gracias a Dios había preparado mi mensaje más o menos antes de salir porque sabía que iba a llegar tarde anoche. Así bueno, vamos a compartir un momento juntos, me alegro verles y bueno, vamos a comenzar. Cuando leemos, hoy voy a leer una carta de la Biblia, o un partecito de una carta de la Biblia, y cuando leemos una carta que sea de la Biblia, es como estamos leyendo una comunicación privada. Si yo recibo una carta, esta carta está dirigida a mí, y bueno, y es una carta de alguien a alguien le escribió, alguien la va a recibir. Y en la Biblia, la mayoría de las cartas fueron escritos por el apóstol Pablo o en algunos casos unos discípulos de él. Algunos son dirigidos a iglesias, algunos son dirigidos a personas, individuos, y años después se juntaron algunas de estas cartas para incluirlas en la Biblia, porque tienen muchas cosas profundas e interesantes para enseñarnos. Y bueno, hoy casi no escribimos cartas, por eso yo puse foto de celu, porque hoy andamos con celu y usamos otra herramienta como el WhatsApp. Pero aún en el WhatsApp tenemos convenciones que usamos, viste, una carta se escribe la dirección, la fecha, bla, bla, bla. En el celu es más informal, pero igual siempre saludamos, buen día, ¿cómo estás? Presentamos, soy Hazel, más si es alguien que no conozco, te estoy escribiendo para tal cosa, para consultar, para avisar, para quejar, para lo que sea. Y de la misma forma, cuando leemos una carta de la Biblia, también nos damos cuenta que la gente tenía unas convenciones, una forma de escribir su carta. Y hoy vamos a leer en 1 de Corintios. Si le tienen en Biblia, si no le vamos a poner aquí. Y voy a estar en el comienzo de la carta, o sea, capítulo 1, versículo 1 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Eso, quedamos ahí. Algunos están llegando. Bien. Ok. Y vamos a ir leyendo por partes, yo voy a ir pausando y voy a tratar de acordar de informar al pobre atrás que me tiene que seguir. Pero empieza así, Pablo. Pablo es el autor que se presenta. Sigue hablando, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. Aquí, como Pablo está presentando su credencial, como si fuese su tarjeta, ¿sí? Dice que en qué rol o en qué autoridad está escribiendo. Como por ejemplo, hoy yo si mando un WhatsApp a alguien, puedo poner, soy Hazel, soy profesor de educación especial, y especialmente si quiero poner algún énfasis, algún peso, que me tomen en serio lo que quiero decir. Soy alguien, tengo tal rol. ¿Sí? Y lo que Pablo enfatiza aquí es su llamado. ¿Sí? Él no es médico ni nada, pero su llamado por la voluntad de Dios. El rol que tengo es el rol que Dios me dio. ¿Y cuál es este rol? Es ser apóstol de Cristo Jesús.
Quiere decir, yo busqué la palabra apóstol porque es una palabra medio rara que muchas veces se usan bastante mal también, pero apóstol quiere decir que Pablo era seguidor de Jesús con unas responsabilidades especiales para predicar, para evangelizar y para plantar iglesias. Así es Pablo y su tarjetita, así soy yo. Y nuestro hermano Sóstenes, no sabemos quién es mucho, pero se supone que este hermano estaba trabajando con Pablo en este momento. Si seguimos una más, seguimos leyendo. Ok. A la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a quién va a recibir esta carta? La iglesia que está en Corinto. Quedamos aquí un rato. ¿Qué sabemos de Corinto? También fui investigando porque yo tampoco sabía mucho. Encontré esta imagen, obviamente no es una foto, estamos hablando de hace 2000 años, no existía, pero nos da una idea. Corinto todavía existe. Es una ciudad que hoy se encuentra en lo que es Grecia y en los tiempos de Pablo era una de las ciudades más importantes en Grecia, especialmente por su proximidad al mar. Era una ciudad de puerto, ahí ve el agua. Era centro de comercio, tenía mucho movimiento de bienes, de dinero, de personas, tenía importaciones, exportaciones por estar al lado del mar. O sea, una ciudad con mucha vida. Tenía una población, se dice, de unas 90,000 personas, así a lo mejor un poquito más grande que San Francisco, pero no tan diferente a San Francisco hoy. Y como toda ciudad con economía que se mueve, tenía buenas oportunidades para hacer negocio y también existía su lado oscuro, también con demasiadas buenas oportunidades, con todas las tentaciones y los vicios. Y cuando fui investigando, descubrí de los vicios de aquella gente en aquel tiempo no era muy diferente a los de hoy. Básicamente el alcohol, los juegos de apuestas y el sexo. Y en el siglo XXI, las formas son diferentes. Hoy voy al súper, tengo 1000 clases de alcohol para elegir. Ellos, en su tiempo, hacían alcohol casero, lo vendían a su vecino. El alcohol sigue siendo el mismo. El paquete es diferente nomás. Sí, hoy la gente, algunos van al casino o apostan a algún juego en línea. Ellos armaban algún jueguito en la plaza y apostaban ahí con el dinero real. El juego sigue siendo el mismo. ¿Sí? Hoy se puede ver toda la pornografía que quieren por el internet sin salir de su casa, es un peligro. Mientras en Corinto, en el templo de Apolo, que es en los pilares ahí, dice que trabajaban 1000 prostitutas en ese templo. O sea, el ser humano no ha cambiado mucho. Tenemos formas más modernas de hacer las mismas cosas, pero los vicios siguen siendo más o menos iguales. Así, en esta ciudad de Corinto, con lo que tenía de oferta de bueno y de malo, sí encontramos a una iglesia de los Corintios, a cuales Pablo escribe la carta. En realidad, cuando fui leyendo, se cree que la iglesia era más como una colección de células que se reunían en varias casas y muy probable la iglesia no contaba con un edificio central, pero los hermanos iban de casa en casa para reunirse. ¿Qué sabemos de la iglesia de los Corintios? Y que esta iglesia que va a leer esta carta. En primer lugar, sabemos que la iglesia fue fundada por el mismo Pablo, que él vivió 1 año y medio ahí, que trabajaba en medio de la gente, plantó su iglesia, discipuló a sus hermanos y ahora está lejos. Siguió su viaje porque él era muy viajero, iba a varios lados y dejaba iglesias plantadas en manos de líderes que él había formado. Entonces ahora escribe a la iglesia como su pastor fundador para darle un poco de cachetada que necesitaba. Sabemos que la iglesia y sus miembros estaban expuestos a exactamente las mismas tentaciones que cualquier otra persona
ahí en esta ciudad de Corinto, porque los seres humanos siempre estamos expuestos a las ofertas buenas y malas que nos rodean. Y si tienen ganas de leer toda la carta después, van a ver que Pablo en algunos capítulos se pone a hablar justamente de los vicios, de las adicciones y de la inmoralidad sexual. Pero, además, los creyentes de los corintios también enfrentaban otros tipos de tentaciones igual a nosotros también, y creo que estas tentaciones eran y siguen siendo casi más peligrosas que los vicios que nos ofrecen el mundo afuera, porque esta clase de tentaciones viene de adentro, que Pablo escribe en la carta. La iglesia en Corinto estaba pasando un mal momento cuando leen esta carta. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué puede ser más peor que el alcohol, que la pornografía? El egoísmo, el orgullo, la arrogancia, la competencia entre los hermanos. Son más peligrosos porque vienen de adentro. Es fácil cerrar la puerta, pero cuando el problema está adentro es muchísimo más difícil. Y no son cosas que se ven. Si estoy drogando, me ven. Es algo físico. Si estoy tomando, me ven. Si estoy viendo por la pornografía, hay una evidencia. Pero lo que nace de aquí es muchísimo más difícil para identificar y para cerrarle la puerta. Sí, así estos corintios estaban peleando entre sí por quién era el más grande, quién era el más importante, quién tenía la autoridad, quién tomaba las decisiones, si la silla tenía que estar así o así, si el mate tiene que estar dulce o amargo, si la acompañamos con bizcocho, con masita. Son ejemplos sonsos, pero nacen de los problemas, de las tentaciones internas que todos tenemos. Así, bueno, el asunto es eso. Los corintios, tanto como nosotros, se habían perdido peleando por detalles y se habían olvidado qué estaban haciendo, por qué le estaban haciendo y, más importante, para quién estaba haciendo. Eso era el gran problema de los corintios. Habían perdido su enfoque, habían entrado los grandes egos, ¿sí? En la iglesia había llegado a tener líderes menos servidores de Dios y más como mini emperadores, cada uno en su trono, ¿sí? Lugar que solamente Jesús debería ocupar, construyendo sus propios imperios, lejos del evangelio y lejos de los grandes mandamientos de amor a Dios y a su prójimo. Bueno, yo hoy vengo de una semana de campamento scout, como conté. El otro día estuve mirando con un poco de risa a las 3 nenitas más chiquitas que tenemos en el grupo scout. Son unas mocositas así, unos 8 añitos, y ellos en este momento se les ocurrió medirse para descubrir quién era la más alta de las 3. Así. En realidad no había mucho para comparar. Son las 3 más chiquititas y más flaquitas que tenemos en el grupo, pero para ellas, estas 2 o 3 milímetros de diferencia era súper importante y tenía que saber quién tenía más. Y yo las miraba y me hacían reír un poquito, pero también me puse a pensar en estos corintios y también en nosotros hoy, porque cuando los creyentes nos estamos afanando para asegurar quién es más alto, cuál es mi lugar, qué autoridad tengo y quién va a tomar cada decisión, yo creo que somos un poquito así como es las nenitas. Y yo creo que seguramente Dios nos mira y también tal vez se ríe un poco al vernos y muy probable se da una palmada en la cabeza otra vez, ¿sí? Porque nosotros a veces olvidamos cuán chiquito y cuán mocositos somos todos delante de Él, ¿no?
Entonces Pablo escribe a una iglesia en una situación de dificultad, de conflicto y de división. ¿Y qué es lo que va a decir Pablo a estos creyentes? Si seguimos leyendo uno más. Ahí. Pablo dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Muy bien, paramos un poco aquí. Pablo, a estos corintios, ¿cuál era su primera prioridad? Es hacerles acordar quiénes son en Cristo, ¿sí? Que han sido todos santificados, que todos han recibido el llamado para ser el santo pueblo. Y después destaca la unidad y también a la vez enfatiza que esta unidad no es solamente para esta congregación, este pequeño grupo, sino para todo el mundo. Sí, todos que llaman al nombre de Cristo. Fíjense las veces que usa la palabra todos también. Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de Jesús. Y si por la duda que no hayan entendido, repite que el Señor Jesucristo es el Señor de ellos y de nosotros, el Señor de todos. Todos hemos sido llamados por Dios. Y en el primer lugar, yo creo que es muy importante acordar siempre que el primer llamamiento que todos hemos recibido es a la salvación y a la santificación. Si después recibimos algún otro llamado, que sea para cantar, predicar, hacer lo que sea, para algún trabajo, este está en el segundo lugar, porque mi primer llamamiento que todos hemos tenido es a la salvación. ¿Sí? Es lo que todos tenemos en común, es todo que nos reúnen con todos que invocan el nombre del Señor. Entonces, y al pueblo salvo y santificado, a este pueblo, ahora en versículo 3, Pablo les va a dar su bendición. Seguimos leyendo más. Esa es la bendición que da Pablo a esta gente de parte de Dios. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Amén. Obviamente no tenemos acceso a los pensamientos de Pablo mientras escribía esta bendición, pero me puse a pensar, yo creo que hay un par de formas que podemos entender esta palabra y podemos leer estas palabras. Por un lado, pensando que esta congregación fue plantada por Pablo, son como sus hijos espirituales queridos, y quiere lo mejor para ellos. Y sabe que no hay mejor regalo que la gracia, paz del Señor. Entonces, como Padre, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Como el papá que quiere lo mejor para sus hijos. También pensamos en la situación actual de los problemas de los corintios, de conflicto, de inmadurez. Pablo también sabe que necesitan la bendición de Dios para crecer y para llegar a ser maduros y unidos en Cristo. Entonces la bendición de Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador Jesucristo, le conceden gracia y paz, porque es lo mejor que puede pasar que ustedes necesitan. También yo estoy pensando en Pablo un poco capaz frustrado, que otra vez estaba en lo mismo que esta gente que no aprende, que no crezcan. Entonces yo también puedo pensar en Pablo con los dientes un poco apretados, como si fuera una cachetada, que el Dios nuestro Padre, nuestro Señor, que le concede gracias y paz, porque le quiero dar una cachetada. Y yo creo que a lo mejor estaba pensando estas tres cosas Pablo mientras escribía. Sin embargo, Pablo aquí demuestra toda la gracia de Dios en el trato a los corintios. A lo mejor lo que más necesita es un latigazo, pero Pablo con amor va a seguir enseñando. Yo creo que la gente normal como que
Yo como mamá, la gente normal, podría haber perdido la paciencia y mandarle toda a freír churros. Pero Pablo no hace eso. Pablo, en primer lugar, da gracias por ellos y sigue dando gracias a Dios por lo que ha hecho en ellos. Por más que están llenos de problemas, ha hecho un montón de cosas en ellos. Si seguimos leyendo, uno más. Mira, leemos un poco. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Jesucristo Él les ha dado toda su gracia. Unidos en Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en, seguimos leyendo, conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo de que no les falta ningún don espiritual, seguimos leyendo, mientras esperan con ansias que se manifiesta nuestro Señor Jesucristo. Paramos aquí, muy bien, amén, gracias por el amén. A mí me llamó dos cosas mucho de atención leyendo estos versículos. Uno es el lenguaje, que soy maestra, así el lenguaje y los verbos siempre me llama un poco la atención. Así me puse a ver los verbos, y los verbos, las cosas que se hacen, todos hablan de lo que ha hecho Dios por y para los corintios. Si hacemos uno más. Ahí, bien, bien. Saqué una lista. Han sido santificados, han sido llamados. Él les ha dado su gracia, se han llenado de toda riqueza. Y así se ha confirmado nuestro testimonio. Estos son verbos, creo que es el pretérito en español, no importa el nombre, pero son verbos completos. Acciones que ha hecho Dios. Ya está. No es que le falta hacer, que va a hacer. Eso es lo que ha hecho Dios, una acción completa, hecho, ya lo tenés hecho. Tanto como para los corintios, como para nosotros también. Qué bueno. Amén. Y la otra cosa que me llama mucho atención es la cantidad de veces que Pablo nombra a Dios y a Jesús en tan pocos versículos. Y si vamos uno más. Eso. Empecé a hacer la lista y no me entraba en la pantalla. Así lo borré y puse una imagen. ¿Sí? Porque ni me entraban todas las palabras. Pero escuchen. Pablo, llamado por Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, a la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, junto con los que invocan el nombre de Jesucristo. Que Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo, doy gracias a mi Dios en Cristo Jesús, unidos a Cristo, confirmado nuestro testimonio de Cristo, mientras esperan que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo se trata de Dios, todo se trata de Jesús. Es todo acerca de Él. Él es todo y Él está en medio de absolutamente todo. Dios ha hecho todo eso. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, su regalo es nuestra identidad en Él. Y la iniciativa también viene de Él. Él nos ha bendecido porque Él quiso bendecirnos. Él nos ha salvado, santificado y llenado de su gracia porque Él quiso hacerlo. ¿Sí? Nosotros no hemos hecho nada para merecerlo, no es un premio, tampoco es un negocio. La iniciativa viene gratis de Dios, porque Él quiso que sea así. Ya somos santificados en Él, no somos perfectos. ¿Sí? Este es otro precio. Y este proceso del perfeccionamiento sabemos que va a durar toda la vida, pero ya se inició y la promesa de Dios es que se va a completar. Amén. Mientras yo estuve pensamos mucho en la Biblia. La Biblia habla de la iglesia como la novia de Cristo. Somos la novia de Cristo. Seguimos siendo una novia bastante humana. Por un lado, somos la novia en su fiesta de bodas, hermosa con su vestido, todo producida, maquillada, con el pelo lindo.
pero también a la vez somos la novia en la vida cotidiana, que queme los fideos a veces y se olvida de la ropa sucia en el piso a veces. Es así, y somos así, y vamos a seguir siendo así. Y Dios nos dice que tenemos todos los dones que necesitamos para vivir mientras esperamos a la llegada de Jesús. Así que animemos. Hemos sido llamados por Dios, hemos sido santificados y hemos sido equipados con todo lo que necesitamos para vivir nuestro llamado. ¿Y qué es nuestro llamado? A vivir una vida santificada, cada vez más cerca de Jesús. ¿Y qué es una vida santificada? A veces se piensa en la vida santificada como una lista de cosas que no se hace. Cuando yo era cristiana más joven en la universidad, como que en aquel tiempo la vida cristiana se pensaba mucho en lo que no hacen los creyentes, ¿sí? Que no toman, que no se droguen, que no miremos pornografía, y obviamente es bueno que no hagamos estas cosas por nuestro propio estado, por nuestro testimonio, pero la vida santificada va muchísimo más allá que eso. Si vivimos una vida santificada, quiere decir que vivimos en comunión con Dios, en armonía, buscamos la armonía con lo demás, que es más difícil aún a veces, amando a Dios y a nuestro prójimo. Y como ya dije al principio, este es nuestro primer llamamiento. Va por delante de cualquier otro llamado, algún rol, título que hemos recibido para trabajar. Primeramente, somos hijos de Dios y hemos sido llamados a vivir como hijos santificados en Él. Bueno, y por último, en este momento yo estoy leyendo un libro de unas cartas escritas por un viejo monje de hace muchísimos años, conocido como el hermano Lorenzo, le dicen en español. El hermano Lorenzo fue un monje francés que nació hace 400 años, en el año 1614, y algunas de sus cartas hoy están recogidos en un libro llamado La práctica de la presencia de Dios. Y la teoría, la tesis de ese monje era eso, que todo lo que hagamos, por pequeño e insignificante que sea, que lo hacemos, lo entregamos intencionalmente como un acto de servicio a Dios. Y puse uno. Eso, quedamos ahí. Sí. Bueno, en el monasterio, cuenta, donde vivía, el trabajo del hermano Lorenzo era de la cocina. Él cuenta que no le gustaba mucho la cocina, pero como le tocó estar unos 15 años ahí, hace un ratito, por algo que no te gusta, y entonces él en sus cartas describe su proceso de preparar la comida, mantener la cocina, como un servicio de Dios, que a mí me parece que es lo que habla Pablo cuando habla de una vida santificada. Y a la vez nos tira un lindo desafío, porque es fácil, o por lo menos más fácil, acordar de Jesús cuando estamos aquí adentro, que estamos felices, que la música es linda, cuando saludamos a los hermanos, pero de lunes a sábado, muchas veces nos toca hacer cosas que no nos gusta y sabemos que la vida trae sus problemas, que no es tan fácil. Así que este es el desafío. Dice que no debemos cansarnos de hacer pequeñas cosas por amor de Dios, que no se fija en la grandeza de la obra, sino en el amor con que se realizan. Eso, podemos estar pelando papas, removiendo el guiso, lavando la ropa, arreglando el auto, yendo a la panadería, trabajando en la oficina, en la fábrica donde trabajamos, en la obra de albañilería. Podemos estar cuidando a niños, a ancianos, en mi caso caballos, cualquier otra cosa. Pero que le entreguemos nuestro trabajo, lo que estamos haciendo, conscientemente a Dios, como parte de nuestra alabanza, nuestra adoración a Él.
Sí, y este sitio me encantó porque por eso lo puse, que no nos cansemos de hacer pequeñas cosas, lo que sea, por amor a Dios, que no se fija en la grandeza de la obra. No tenemos que plantar una iglesia de 2,000 miembros, tenemos que entregar las pequeñas cosas a Él, ¿sí? Que Él no se fije en la grandeza, sino en el amor con que se realice. Sí, gente, que no nos cansemos de hacer pequeñas cosas por el amor a Dios. Esta es la vida santificada, una pequeña cosa a la vez, en comunión con Él. Y para terminar, última imagen, vamos a terminar con la misma promesa de Dios que Pablo dejó a los Corintios, que son 2 versículos más abajo, a lo que yo había leído eso. Dice así: Él los mantendrá firmes hasta el fin. Esa es su promesa, para que no sean reprendidos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.